Hay una herramienta muy poderosa en el mundo espiritual que, aunque muchos cristianos conocen teóricamente, pocos conocen su verdadero poder y beneficios y por eso no lo practican lo suficiente. Y se trata del ayuno, la práctica de abstenerse de alimentos por algún tiempo para orar y estar a solas con el Señor. Y en este video te quiero compartir los 3 secretos poderosos que hay detrás del ayuno y el por qué Satanás le teme tanto a esta arma secreta tan importante. Y te adelanto que el último secreto, o sea, el tercero que te voy a compartir, es mi favorito porque el día que lo conocí me cambió la vida para siempre y te garantizo que te llevará a ti también a otro nivel en tu vida espiritual después de este video. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es Que Dice la Biblia. Ya comenzamos. Muy bien, en un minuto te voy a contar los 3 secretos poderosos que hay detrás del ayuno, que estoy seguro que te van a bendecir muchísimo. Pero primero necesitamos recordar qué es el ayuno. El ayuno consiste sencillamente en abstenerse de alimentos y a veces de agua o cualquier otro líquido por algún tiempo para estar a solas con Dios, retirado con Él en oración. Y es importante que sepas que si el ayuno no va acompañado de la oración, no es realmente ayuno, sino que es sencillamente una dieta. Pero el verdadero ayuno consiste en separarse para Dios en oración y ruego durante algún tiempo, quizás un mediodía, por ejemplo, o un día entero, 3 días, una semana o hasta 40 días, mientras nos abstenemos de alimento y a veces de agua. Ahora bien, el ayuno no es una práctica que el ser humano inventara, sino que tiene que ver con un secreto que Dios mismo le enseñó a sus siervos, porque en Isaías 58 Dios enseña sobre el ayuno y pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dando así a entender que el ayuno es algo que Dios diseñó y que Él respalda. A través de todo el Antiguo Testamento vemos personas que ayunaron, como Moisés, por ejemplo, quien pasó 40 días en el monte. También el rey Josafat, el rey David, Daniel, Esther y Mardoqueo, Nehemías y Esdras, y aún hasta pueblos enteros como Israel y la misma ciudad de Nínive. Sin embargo, seguramente usted se ha encontrado con algunos hermanos que han cuestionado si el ayuno sigue vigente hoy en día como una práctica útil para el tiempo de la gracia, y la respuesta contundente es que sí, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa en el Nuevo Testamento y en nuestros días también, y te voy a explicar por qué. En una ocasión a Jesús le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban como los de Juan y los fariseos, y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y dice el Señor: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y con estas declaraciones Jesús afirmó que la iglesia debería usar el ayuno como una práctica común en el tiempo de la gracia una vez que Él ascendiera al cielo. El mismo Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar su ministerio. Vemos también evidencia de que la iglesia primitiva ayunara, porque en Hechos 14:23 leemos que se hicieron ayunos en todas las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía para decidir quiénes serían los ancianos a ungir para el ministerio. También el apóstol Pablo, luego de su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, ayunó 3 días completos sin comer ni beber nada, por lo que vemos que la práctica de ayunar siguió siendo una herramienta muy poderosa para la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Y obviamente también en nuestros tiempos la mayoría de grandes hombres de Dios que impactaron al mundo, como por ejemplo Gigi Ávila, Billy Graham y otros, ayunaron e hicieron de esta práctica una constante en sus vidas. Y les confieso que a este humilde siervo también a mí me ha bendecido muchísimo el ayunar, tanto para mi vida personal, mi relación con Dios, como también para el área ministerial. Pero
¿Por qué ayunaron tanto a aquellos hombres de Dios? ¿Qué misterios sabían ellos que quizás nosotros no? ¿Por qué se dedica tanto la Biblia a enseñar sobre el ayuno? Oh, mi estimado hermano, es que hay algunos secretos muy poderosos detrás del ayuno que los quiero compartir contigo a continuación, porque te aseguro que te van a bendecir mucho y que comenzarás a verlos en tu vida apenas comiences a ayunar más frecuentemente. En primer lugar, cuando ayunamos estamos espiritualmente haciendo morir la carne. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia enseña que dentro del creyente hay una batalla entre nuestra naturaleza caída, o sea, el hombre viejo, y el nuevo hombre que es creado en el momento en que nacemos de nuevo, aceptando a Cristo Jesús en el corazón por la fe. Cuando somos cristianos somos una nueva criatura en nuestro espíritu y tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos invita a santificarnos, a adorar y a agradar a Dios. Pero encontramos un gran conflicto dentro de nosotros, y es que a la vez tenemos una inclinación en nuestra carne hacia el pecado, y es vital que aprendamos a vivir en el Espíritu por el poder del Espíritu Santo para mantener la carne y sus deseos sepultados a través de la fe. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero también digo en Romanos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Quizás usted quiera servir a Dios, pero se dará cuenta que aún está quizás atado a ciertos apetitos y vicios de la carne, o quizás notará que todavía tiene mucho orgullo y prepotencia en su carácter. Quizás todavía usted no es manso ni humilde y no se parece al hombre o a la mujer que usted sabe que Dios quiere formar en usted. Y es ahí donde el ayuno será una herramienta fundamental, obviamente junto con la palabra, la oración, porque en el ayuno le estamos privando a nuestro cuerpo de alimento, pero también quitándole a la carne sus apetitos y placeres para dedicarnos solamente a la oración. Y cuando hacemos eso, comenzamos por fe y por la obra del Espíritu Santo a morir a la carne. Ahora bien, presta atención porque estamos llegando ya a la mejor parte del video, que es la final. El segundo secreto detrás del ayuno es que te capacita con un poder y una unción mayor sobre Satanás y los demonios. Es una realidad que estamos en una batalla espiritual porque los demonios son reales y ningún cristiano debería ignorar eso por su propio bien. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí el Señor estaba hablando sobre la autoridad sobre el mundo espiritual y los demonios, y estos discípulos vieron esa autoridad en sus vidas porque ante el nombre de Jesús los demonios se les sujetaban. No obstante, hubo un día cuando los discípulos no pudieron libertar a un endemoniado, y cuando luego que Jesús expulsara a aquel demonio, los discípulos entonces fueron y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera ese demonio? Y el Señor les habló sobre su falta de fe, pero luego les aclaró que aquel género de demonio que estaba en el muchacho no salía, sino es con oración y ayuno, por lo que vemos que el ayuno te capacita con una unción y autoridad mayor sobre los demonios. Y seguramente te estés preguntando en este momento: ¿por qué el ayuno es tan poderoso contra los demonios? ¿Qué misterio hay detrás de eso? La respuesta es que los demonios respetan a aquellos que se someten y se humillan delante de Dios, porque Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note que antes de hablar sobre tener autoridad sobre el diablo, se enseña sobre el sometimiento a Dios. Como les dije en el primer punto, que cuando ayunamos sometemos nuestra carne ante Dios y morimos a nosotros, y es por eso que hay tanto poder, es por eso que recibimos poder y autoridad. Ahora bien, llegamos finalmente a la mejor parte, mi favorita de este video, y es el tercer y último secreto detrás del ayuno.
Y se trata de la bendición de que el ayuno afina nuestro oído espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo? ¡Aleluya! ¿Sabes que una de las cosas que más le he pedido a Dios constantemente es que abra mi oído espiritual para escuchar su voz, tanto al leer la palabra en mi vida diaria, porque creo que el Espíritu Santo nos fue dado no solo para transformarnos, sino también para guiarnos en las decisiones más importantes de nuestra vida. Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Mi estimado hermano, el Espíritu Santo quiere hablarte, guiarte en cada decisión de tu vida. Y de hecho, es posible que ya Él te esté hablando, pero no lo estás escuchando porque tienes tu oído espiritual cerrado y no logras distinguir su voz muy dentro de tu espíritu. Y es ahí donde algunas herramientas serán importantes para abrir tu oído espiritual, como por ejemplo la palabra de Dios, que parte el alma y el espíritu y te da fe, pero también la herramienta poderosa del ayuno. Y déjame decirle esto con mucho énfasis: el ayuno abre tu oído para ser especialmente dirigido por Dios y acelera de forma gloriosa los proyectos de Dios para tu vida, porque en el ayuno hay dirección de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque estás muriendo al yo y estás afinando tu oído espiritual, preparándote así para ser dirigido por el Espíritu Santo. Y quizás usted se recuerde el pasaje de Hechos 13, donde leemos sobre la historia cuando Pablo y Bernabé estuvieron ayunando durante algunos días con otros hermanos en la iglesia de Antioquía, y sabemos que ya Saulo y Bernabé quizás sentían que Dios les estaba llamando para hacer algo en su obra, pero estaban esperando el tiempo preciso, y dice la palabra que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como usted puede ver, el ayuno propició las condiciones precisas para que el Espíritu Santo se manifestara a través del don de profecía y entonces enviar a estos dos grandes apóstoles al mundo misionero, donde fueron de tanta utilidad. Mi querido hermano, la enseñanza final es esta: si usted quiere vivir en mayor santidad para Dios, si quiere que Dios cambie su mal carácter y desea morir al yo, si quiere tener autoridad y poder en el mundo espiritual, y si anhela ser dirigido por el Espíritu Santo, no solo en la vida diaria, sino también para emprender grandes proyectos ministeriales para Dios, usted necesitará la gran herramienta del ayuno. Por lo tanto, trate de dedicar al menos un día a la semana para apartarlo para Dios en ayuno. Enciérrese en su habitación y clame a Dios por su presencia. Comience poco a poco, déjese guiar por Dios y verá que esto te llevará a otro nivel en tu relación con Dios, porque sin duda alguna a mí me ha bendecido mucho y todavía hoy lo sigue haciendo. Aleluya. Bien, voy a terminar la enseñanza aquí, pero te voy a pedir que si este video te bendijo, déjanos un fuerte like, y también te voy a recomendar un video tremendo donde enseño sobre la batalla espiritual y el cómo tener autoridad sobre los demonios. Estoy seguro que ese video también te va a bendecir muchísimo, así que te dejaré el enlace en los comentarios. Y bien, mis hermanos queridos, antes de irme, les quiero dejar con una gran noticia muy importante que sé que va a alegrar a todos aquellos que aman nuestro ministerio, y se trata de que hemos legalizado nuestro ministerio ante el gobierno de los Estados Unidos como ministerio, como organización cristiana, y ahora, ¿qué dice la Biblia? Es una organización sin fines de lucro, lo cual es importante porque, oiga esto, nos da permiso legal para recibir donaciones y ofrendas para realizar los grandes proyectos misioneros que tenemos para este año. Gloria a Dios por eso. Les cuento solamente algunas cosas que vamos a estar haciendo en este año. Sentimos de parte de Dios a finales del año pasado que para este año vamos a expandir nuestro ministerio hacia las misiones. Estamos hablando ya con un orfanato en Centroamérica, donde vamos a ir posiblemente en el mes de mayo para bendecirles, para apoyar, bendecir a esos niños huérfanos, a la institución. También vamos a apoyar a algunos pastores y misioneros en todo el mundo que están necesitados en países pobres, y son solamente esto que les cuento, algunos de los proyectos múltiples que vamos a estar haciendo mediante Dios para este año 2020.
2023. Y para esto necesitamos no solamente de sus oraciones, lo cual es importantísimo, sino también de la generosidad y el amor de todo aquel que tenga la posibilidad y desee bendecir el ministerio que dice la Biblia. Ya tenemos entonces un link, un enlace de PayPal para que usted pueda acceder ahí y dejar su ofrenda o su donación. Y le aclaro que esto no va para mí, esto no va para mi cuenta, no es para mí, es para el ministerio que dice la Biblia, para que podamos llevar a cabo estos proyectos en este año. Así que desde ya muchas gracias, que Dios te bendiga, Dios te multiplique y que tengas una semana bendecida. Nos vemos en el siguiente video el miércoles que viene, Dios mediante.